con relación a los casos de corrupción. Lo primero es que sí, yo pienso que existe el marco legal en República Dominicana, pero no el marco legal que se necesita para la persecución. Sería suficiente con hacer un análisis comparado con algunos países, por ejemplo como Colombia, en el que nosotros tenemos una serie de tipología penal que si la traemos a República Dominicana caerían en ámbitos que no son sanciones o conductas delictuales, y el Ministerio Público muchas veces se ve ante una situación que tiene que hacer gimnasia jurídica para poder hacer ciertas imputaciones, y esto, y los constitucionalistas como nace saben que tenemos entonces el problema de la imputación precisa de cargo, además de que el tipo penal no puede ser aplicado a una conducta traído por los moños, tiene que encajar de forma perfecta, porque si no hay un problema que los autores llaman a tipicidad. Si no tenemos una situación de tipicidad, no obstante de que eso sea una conducta que en muchos países, o en la mayoría de los países, que sí tienen mecanismos más eficientes para perseguir la corrupción. O sea, nosotros tenemos que el asambleísta del 2010, el constituyente del 2010, mandó al legislador a que estableciera una serie de cuestiones relativas a la corrupción, como con relación a los plazos, a la misma sanción sobre la corrupción, y esa normativa al día de hoy no existe. Es decir, que no es que no existen leyes, pero si nosotros analizamos si tenemos la que necesitamos, insisto, sería suficiente con hacer un análisis comparado con algunos países de la región y saber que no. Y ahí también entra una figura jurídica que prácticamente en República Dominicana no existe, que es la sanción a la obstaculización de la justicia. Investigar un caso de corrupción en República Dominicana es una tarea titánica. Y es una tarea titánica por el hecho de que las instituciones, muchas de ellas no te dan las informaciones requeridas, o no te dan lo que tú pides, o te lo dan a los 2 años de tú haberlo solicitado. Y esas son situaciones que perjudican bastante en una investigación, o pudieran pasarte cuestiones como las que nos han pasado en el curso de una investigación, en la que antes del mensajero llegar con el acuse de lo que estamos pidiendo, hay una persona llamando, cuestionando el por qué estamos pidiendo esa información, cuando se supone que eso es una diligencia secreta. Entonces, antes de tú tener el acuse de la solicitud, ya esa solicitud está en manos del investigado, quien está cuestionando por qué tú lo estás investigando. Y eso no se lo estoy diciendo a modo de un ejemplo de libro, de cuestiones que han pasado en la realidad, y que por qué usted está pidiendo esta información. Y digo, pero el mensajero no ha llegado con el acuse y ya me están cuestionando sobre el por qué estoy pidiendo una X información. Y esas son de las cosas que se dan en el transcurso de un proceso que a veces se cuestiona de manera, diríamos, hasta legítima por parte de la sociedad. ¿Por qué no avanza una investigación o qué ha pasado? Y es que hay cuestiones que son absolutamente lamentables. Por igual, entiendo que la participación activa de determinados sectores políticos en los procesos judiciales aquí se hace a unos niveles absolutamente, y excúsenme el término, descarado. Y se nos pudiera decir que, por ejemplo, nosotros hemos tenido casi un caso reciente de sicariato, lavado de activos. Nosotros teníamos en la sala de audiencia de la apelación a un senador, a 3 diputados, a un gobernador, a un alcalde y a un cónsul, que estaban dando garantía por la persona imputada. Y esas personas, yo le decía en el mismo tribunal en su cara, ni siquiera han tenido la delicadeza de acercarse a fiscalía y ver si la imputación es grave, si tiene mérito, si no tiene mérito. Entonces van a un tribunal a dar garantía
garantía de que una persona que está acusada o imputada de haber participado en decenas de delitos, que por demás esa persona ocupa una función pública como su director de una dirección general, entonces van a la sala de audiencia a dar garantía por esta persona sin el más mínimo pudor de que está pasando. Y lo peor es que actuaciones como esta la hemos normalizado, la hemos ya visto como natural, que a estas audiencias contra funcionarios públicos, contra políticos, estén llenas también de otros servidores públicos que van a defenderlo, que van a atacar al Ministerio Público, y son situaciones que nosotros como sociedad no podemos seguir permitiendo. Y en ese mismo tema que le decía de todos esos escollos que el Ministerio Público se encuentra durante una investigación requiere para su éxito que se garantice la confidencialidad de muchas de sus acciones. Y este es un tema que es muy difícil lograrlo en República Dominicana en materia de persecución de la corrupción. Por lo que le decía, la filtración, los acosos a lo que son sometidos los fiscales que llevan un caso de corrupción, no es una cuestión, no es un cuento. El procurador ante un caso de corrupción fue amenazado de un juicio político y querellado. Nosotros llevamos un caso de corrupción en la Fiscalía del Distrito y uno de mis abogados dice de manera reiterada y con razón que la única imputada del caso termine siendo yo. Es decir, de ser la fiscal que acusaba, la única que tuvo que ir a ser interrogada, ir a una audiencia y sentarme en el banquillo de los acusados, fui yo. Porque por demás, para la salida procesal de ese caso, pasó lo que yo he llamado la jurisprudencia de la corrupción. Y aquello le llamo a la jurisprudencia de la corrupción. Incluso he dicho que lamento no tener el tiempo suficiente para escribir algo sobre ese tema. Son 8 casos de corrupción que se han llevado, y a los 8 casos de corrupción se le han creado una jurisprudencia especial. Se ha dicho, por ejemplo, que la apertura a juicio es recurrible, que el código dice que no, pero en el único caso que se ha aplicado esa jurisprudencia es en ese caso específico de corrupción. Se ha dicho que el juez de instrucción puede archivar un caso. Específicamente se creó para un caso de corrupción esa jurisprudencia. Se ha dicho también que el archivo provisional es inconstitucional, jurisprudencia que se creó para un caso de corrupción. Entonces, la jurisprudencia de la corrupción, les reitero, como yo la he llamado, llama poderosamente a la atención de, pero en estos casos, que le digo, son quizás los 8 casos más emblemáticos contra la corrupción que se han llevado en los últimos años. Esos 8 casos han sido favorecidos con una jurisprudencia especial, sin precedentes, y de hecho el otro día yo decía en una tertulia con fiscales, siendo objetiva debo decir que nada más se ha aplicado esos casos. No puedo decir que la han seguido aplicando. Han sido creadas para esos casos y se han aplicado a esos procesos. Eso también desmotiva mucho desde el ámbito del Ministerio Público, por lo que le decía. El mensaje también a mí me preocupa mucho como Ministerio Público, el mensaje que se le manda a los demás actores del sistema en estos casos de corrupción, en el que, por ejemplo, hasta para uno obtener, a veces se ha criticado y se ha dicho, pero el Ministerio Público debió obtener una orden para esta actuación y no la obtuvo. Y yo me pregunto, ¿y la sociedad cree que es tan fácil obtenerla, esa orden? Esa orden no es tan fácil obtenerla, no porque el Ministerio Público no tenga capacidad para solicitarla, sino por todos los escollos que se presentan a nivel judicial en caso de esta naturaleza. Sin embargo, yo siempre también, y lo he hablado muy francamente con el señor procurador,
nosotros sabemos que como Ministerio Público también tenemos que fortalecer más la lucha contra la corrupción, pero sería de parte de la sociedad civil, de parte de la sociedad en general. Si espera que el estado de las cosas que tenemos en la actualidad cambien, nosotros tenemos que proponer por un sistema de justicia mucho más fortalecido, mucho más independiente, y también como sociedad nosotros tenemos que empezar a que políticamente estos niveles de apoyo descarado a la corrupción tengan un costo político también para aquellas personas que lo hacen, y cuando como sociedad todo este engranaje comience a tener un comportamiento distinto, los resultados serán diferentes. Hay una frase que a mí me gusta mucho y digo que es mi frase de batalla, y es que haciendo lo mismo no se consiguen resultados distintos. Yo pienso que si hasta ahora hemos tenido una forma de persecución que no ha dado los resultados esperados, aunque como decía Laura, hemos tenido resultados, es innegable, pero no aquellos que legítimamente la sociedad espera y que deberíamos tener. Pienso que estamos en el momento oportuno para nosotros cambiar el sistema de cómo hemos venido haciendo la persecución, y es indudable que para eso se requiere un poder judicial, un sector justicia más fortalecido. Y cuando yo digo sector justicia, no solo me refiero a jueces, también me refiero al Ministerio Público, a los fiscales. El tema que recientemente hemos vivido de todas estas cuestiones que han pasado a nivel de la corrupción en el sector justicia. También cuando uno dice a qué organismo o sector que está llamado a perseguir la corrupción, se convierte también en un cartel de corrupción. Es muy difícil una lucha en ese sentido. Por eso Aspir y con Servio hemos hablado muchas veces sobre la necesidad de que haya mayor vigilancia en los actores del sistema de justicia, de que existan verdaderas evaluaciones de desempeño, de que existan sistemas de consecuencias reales, aplicables a los actores del sistema para garantizar mayor transparencia desde la aplicación de justicia. Y finalizo mi intervención diciéndole, a mí siempre me gusta pensar que es posible que el horizonte sea distinto. No quiero pensar que siempre nosotros vamos a tener una situación de impunidad con relación a muchos de los casos de corrupción. Creo que es un compromiso de todos, sobre todo de quienes estamos en el sector justicia, pero es indudable que, reitero, en la forma en cómo hemos venido persiguiendo los casos de corrupción, nos tiene necesariamente que llamar a reflexión tanto al Ministerio Público como a la Judicatura. Y por eso les reitero, ¿por qué la pregunta sería el comportamiento del sistema frente a los casos de corrupción es tan distinto que frente a casos ordinarios? ¿Cuál es la necesidad de crear jurisprudencias especiales para protección de los casos de corrupción? Ahí, si nos detenemos a analizar esas situaciones, encontraremos que realmente hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar, pero que entre todos y todas podemos contribuir a tener un sistema de justicia que garantice transparencia, justicia accesible y un verdadero Estado democrático de derecho. Muchas gracias.